días, muy bien, bienvenidos a todos, buenos días. Soy el licenciado Jorge Icaza al habla y vamos a dar inicio a esta sesión que denominamos Debido Control de los Activos Fijos en Comercio Exterior. Muchas gracias a nuestros socios comerciales, a Metacae y la plataforma Vado.mx, que en conjunto hemos organizado esta sesión, y tenemos el gusto de tener un exponente joven de edad, pero con mucha experiencia en la materia. Así es que me voy a permitir darle la palabra a nuestro socio comercial y buen amigo, el licenciado Víctor de la Vega Proal, para que nos dé la bienvenida, nos presente a nuestro expositor y podamos dar inicio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos, muy buen día en esta nueva forma de comunicarnos a través de estas plataformas. Un curso más. Muchas gracias, Raúl, por tomarte el tiempo. Gracias, Jorge, por la presentación, y pues muy contento de tenerte aquí. Y pues sin duda un tema muy interesante, ¿no? Ya que, como platicábamos hace unos minutos, Raúl y un servidor, si algo genera un tema de preocupación cuando se hacen las revisiones en materia de comercio exterior para las empresas, pues bien es cierto, es el tema de activo fijo, ¿no? Porque la autoridad, bueno, enfatiza mucho en el control correcto de los activos, de las máquinas, de los moldes, de los herramientales. Así que sin más preámbulo, voy a tomar la libertad de presentar a nuestro ponente, el licenciado Raúl, el maestro Raúl Sagún Ayala, es socio fundador de TRC Group, firma especializada en comercio exterior y aduanas, con presencia en Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, enfocada en brindar servicio de alto impacto y de valor agregado. Destacado consultor en comercio exterior, enfocado en el desarrollo de estrategias en comercio exterior. Dentro de su especialización se encuentra el compliance aduanero, defensa legal, despacho aduanero, tratados de libre comercio, programas de fomento, recinto fiscalizado estratégico, aspectos fiscales en materia de comercio exterior, entre otros. Reconocido dentro de los principales asesores de comercio exterior en México. Es licenciado en Comercio Internacional, cuenta con una maestría en Impuestos y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Derecho. Además cuenta con múltiples diplomados y seminarios como Logística y Transporte, Certificate Project Manager, Derecho Aduanero, Capacitación, Coaching y Consultoría. Su trayectoria profesional comprende actualmente socio fundador desde el 2017 de Trade Compliance Group, director general de aseguramiento de activos fijos, ACAF, desde 2017, director de consultoría Buffet Internacional de 2007 a 2017, miembro del Comité de Comercio Exterior del Consejo Logístico del Centro de México desde 2018, docente de TEC de Monterrey desde 2018 y fungió como director de la consultoría Buffet Internacional de los años 2007 a 2017. Sus principales áreas de expertise son compliance aduanero, despacho aduanero, programas de fomento y certificaciones, tratados internacionales tratados de libre comercio, aspectos fiscales del comercio exterior, recinto fiscalizado estratégico, administración y control de activos fijos. Raúl, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. La verdad, muchas gracias por darte la oportunidad de podernos platicar todo el tema de activo fijo, y bueno, te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, al contrario, Víctor, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí el día de hoy con ustedes. Vamos a estar platicando sobre un tema bastante interesante, bastante importante, que ha tomado cada vez más relevancia en la parte de las empresas, pero también que sigue siendo un pilar principal en la fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria. Un favor, ¿me podrían confirmar nada más si ya están visualizando mi pantalla? Sí, ya se ve, Raúl, adelante, sí se ve. Perfecto, gracias. Entonces vamos a hablar sobre el debido control de los activos fijos. Y repito, es un tema, y como lo comentaba Víctor en un inicio, es un tema muy relevante, toda vez que es un punto principal en las cuales las autoridades se enfocan mucho para realizar su fiscalización, toda vez que los activos fijos generalmente llegan a tener ciertos problemas en el debido control que tienen las empresas. Además, que están de acuerdo conmigo, es muy fácil por parte de un auditor poder ir y solicitar el comprobar la legal estancia y tenencia de un activo fijo. Los que han tenido oportunidad de participar en visitas domiciliarias, lo que hace el auditor es que va, se presenta y simplemente solicita que se compruebe la legal estancia de algún activo que ellos seleccionen.
Entonces, lo que genera ahí es que le pasan la carga al contribuyente para comprobar su legal estancia o tenencia. Otro punto importante del por qué se ha ido hacia allá el tema de la fiscalización es que muchas de las empresas no tienen un debido control y no me dejarán mentir, mucho se deriva por situaciones muy precisas como puede ser más de un área dentro de la institución o la organización se encuentra involucrada en el área de comercio, en el área de los activos fijos, no tienen siempre los correctos procesos y procedimientos para dar una trazabilidad y control. Y tercero, muchas veces no se tiene una debida comunicación entre las áreas, incluso hay veces que ni siquiera tienen una comunicación. Y esta parte no me quiero extender mucho, pero sí quiero que podamos visualizar cuáles son principalmente las áreas en las que se encuentran involucradas con los activos fijos. Uno, tenemos al área de comercio exterior. En el área de comercio exterior estamos 100% involucrados, no solamente porque existen muchos activos que puedan ser importados, sino porque el área de comercio exterior ya se ha vuelto en ese brazo de compliance que tiene que estar asegurando la legalidad de los activos fijos, no importando si son importados, son nacionales, a través de una adquisición o de un contrato de arrendamiento comodato o incluso un arrendamiento financiero por parte de una institución financiera. Entonces, el área de comercio es la principal interesada en hacer que los activos fijos se encuentren de manera legal, porque al final, en muchos casos, es el área que termina atendiendo los requerimientos por parte de la autoridad. El segundo que tenemos es la parte del área fiscal, contable, que están involucrados, al menos en el principio, cuando desarrollan toda la parte de la adquisición y capitalización de los activos y van llevando a cabo su proceso de depreciación para efectos de hacer deducciones fiscales. Entonces, el área de finanzas también está muy interesado en la parte de los activos, pero cada quien desde su core business. Y por último tenemos planta, que en donde se puede encontrar el área de mantenimiento y el área de producción. Que ellos, su core business es que el changarro siga trabajando. Entonces, a ellos lo que les importa es que las máquinas produzcan, que estén en óptimas condiciones y que en ningún momento se deje de parar o bien se adecúen conforme a las características que necesita la planta. Entonces, partiendo de este escenario, tenemos las complicaciones de que de manera interna a veces no se tiene esa trazabilidad porque contamos con 3 áreas que cada una de las áreas involucradas tiene un perfil de cumplimiento distinto, un core business distinto dentro de la organización y eso provoca muchas veces la falta de comunicación y por lo tanto control. Entonces, para iniciar esta plática, vamos a arrancar con el tema de la conceptualización. ¿Qué se entiende por un activo fijo? Y permítanme comentarles que este curso generalmente lo brindamos en un periodo más o menos de 5 horas. Entonces, hay mucha información que vamos a ver, hay información que se va a tocar de manera rápida y general, hay algunas que nos vamos a puntualizar mucho. Cualquier duda o comentario que tengan, por favor, no duden en escribirlo o en abrir su micrófono para que lo podamos comentar. Y de todas maneras, les comento que esta presentación es suya y se las vamos a hacer llegar a través de nuestros socios comerciales, ya sea Mar Sistemas o Metacae. Entonces, vamos a entender qué es la conceptualización de un activo fijo. Aquí el primer punto es que el activo fijo tiene su definición propia y creo que fundamental en la parte de la ley de ISR. Hay que entender que el activo fijo, tal cual se inicia como un proceso fiscal o tiene un tratamiento principal fiscal y que también tiene una afectación aduanera. Pero la definición que a mi parecer es la más precisa y que nos abre un panorama muy amplio, es la que señala el artículo 32 de la ley de ISR, que nos dice: un activo fijo es un conjunto de bienes tangibles que se utilice por el contribuyente para la realización de sus actividades, que se demeriten por el uso del tiempo o del transcurso del tiempo y por la adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente. Entonces, esta definición, que puede ser muy genérica, creo que si la analizamos es bastante profunda y nos da mucho parámetro de cómo debemos de considerar
desde aquí un debido control y tiene ciertos aspectos de comercio exterior que nos están pegando. Lo primero es, tenemos que entender que estos activos fijos se van a utilizar para la realización de nuestras actividades. Punto número 1 para empezar a entender cómo debemos de controlarlo es que la realización de nuestras actividades va de acuerdo a la actividad preponderante con la cual la empresa se dio de alta para el RFC, e incluso la actividad de procesos productivos o incluso de servicios que se pueden hacer a través de un programa IMEX, por ejemplo, o señalados en una certificación en materia de IVA y IEPS. Entonces, cuando tenemos un activo, tiene que ir enfocado a la actividad preponderante y económica que realice la empresa. Otro punto muy importante que tenemos en esta definición es que la adquisición, que los activos fijos pueden ser adquiridos, pero también pueden ser de fabricación. Y ese es un punto crucial porque en muchas empresas resulta que cuando nos hacen una auditoría, ya sea por parte de la autoridad o parte de algún despacho, encontramos que el área de mantenimiento se volvió creativa y terminó elaborando. Entonces, aquí la parte de la ley de ISR contempla que la propia empresa puede hacer la fabricación de sus bienes. Y es muy común que en auditorías, les comentaba, encontremos activos fijos que fueron elaborados por la propia empresa. Y aquí, a pesar de que existen criterios a veces de que no es posible tener un activo sin un pedimento, sin una factura, y muchas veces las recomendaciones son que se regularice ese activo, que se mande de la parte legal, de ilegal a la legal, a través de un pedimento A3. Entonces, desde aquí vemos que no es necesariamente tenemos que hacer un pedimento de una regularización cuando se desarrolla un activo fijo, sino que aquí con este artículo 32 de la ISR nos da la base legal para poder amparar un activo fijo que haya sido elaborado por nuestra empresa sin tener que irnos a un pedimento de regularización, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si se dan cuenta, este artículo 36, a pesar de que es 32 de ISR, a pesar que su definición es muy corta y muy precisa, empieza a generar una ramificación de hacia cómo debemos ir controlando y administrando los activos fijos. El artículo 31 se los coloco aquí porque los activos fijos son considerados como inversiones. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque los activos fijos no solamente tienen un aspecto aduanero, que muchas veces lo conocemos cuando hacemos las importaciones, sino tiene una afectación, una implicación fiscal que va de la mano con la administración correcta de los activos fijos. Cuando hablamos de inversiones, debemos entender que tenemos distintos tipos de inversiones y eso es el cómo se adquieren o cómo se obtienen los activos fijos. Ya puede ser por una adquisición de bienes, que puede ser nacional o importado, debe estar debidamente pagado, debemos de considerar todos los gastos relacionados desde su transporte, impuestos, mantenimiento, servicios de instalación, etcétera, y debe de estar debidamente registrado en la contabilidad y pudiera estar incluyendo partes o refacciones de lo que compone. Y esto es importantísimo porque van a decir, oye Raúl, estamos en comercio exterior. Sí, pero la realidad es que hoy en día comercio exterior y la parte fiscal contable es una misma. Y debemos de tener desde todas las áreas bien posicionado cómo van a ser estos activos, cuál es la forma de adquisición. Porque cuando hacemos una comprobación de activos fijos tenemos que tener toda una trazabilidad de la operación comercial, fiscal, aduanera, que nos permite el día de mañana liberar de manera correcta una auditoría. También se tiene cuando existe una fusión o escisión o adquisición de empresas. Muchas veces nos ha pasado que existe una fusión o compra de empresas y resulta que no se relacionan los activos fijos o no se relacionan amparando los documentos que le dan la legalidad al activo o no tienen los datos de identificación individual. Y en algunos otros casos puede ser arrendamiento financiero. En cualquiera de estos supuestos es cuando se considera para efectos fiscales que existe una inversión en el activo fijo. Y de ahí nos vamos a la repercusión fiscal y vamos poco a poco a ahondar en la parte de comercio exterior. Debemos de entender que toda la inversión está sujeta a una depreciación y deducción. Y la depreciación simplemente es el ir disminuyendo el valor de la mercancía conforme pasa el tiempo y que derive también por su uso. Y la deducción, esa distribución sistemática,
del costo tangible por los años de vida, es decir, cómo se va depreciando, y podemos ese monto correspondiente poder hacer la deducción de manera anual conforme va pasando la vida útil de la mercancía de acuerdo a los parámetros del ISR. Entonces, partiendo de este punto, y lo voy a tocar de manera general porque ya es un tema mucho más fiscal y contable, cuando nosotros determinamos cómo vamos a desarrollar la depreciación, nos tenemos que ir a la ley del ISR en su artículo 31, que nos indica cómo tenemos que hacer la depreciación. Y la depreciación como parte fundamental es que el monto por el cual se realiza la depreciación es el monto original de la inversión. Es decir, todo lo que constituye desde la adquisición de la mercancía hasta que se echa a andar en nuestras instalaciones, todos los gastos que ustedes pueden incurrir, ese es el porcentaje, ese es el monto que nosotros vamos a tener que depreciar. ¿Cómo lo depreciamos o en qué porcentajes? Tenemos que encuadrar nuestro artículo en 34 y 35, donde está la característica o la descripción específica de nuestro activo para poder determinar cuál es el porcentaje que vamos a estar depreciando de manera anual, e incluso si hacemos una depreciación fiscal, tenemos que hacer una actualización de esa depreciación anual para traer a valor presente ese monto que estamos depreciando y que vamos a posteriormente generar la deducción. Y aquí es parte importante porque ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los principales errores cuando tenemos un activo fijo, cuando generamos la depreciación fiscal contra la depreciación de comercio exterior, y cuáles son los errores que tenemos al momento de hacer nuestros cambios de régimen. ¿Qué debemos de estar considerando en esta depreciación? Pues bueno, es cuando se inicia la depreciación fiscal. Ojo, estamos en tema fiscal que va a repercutir en lo aduanero, pero tenemos que determinar la fecha precisa en cuando se inicia la depreciación. Tenemos que establecer el porcentaje y únicamente se va a poder cambiar cada 5 años conforme se vaya depreciando. Podamos hacer una depreciación total al momento de la enajenación de la mercancía. Es decir, podemos hacer una aplicación fiscal para hacer la depreciación y deducción total de un activo fijo cuando nosotros querramos vender la mercancía. Y ese también es parte fundamental en comercio exterior, y todo lo demás que sea faltante se podrá depreciar en caso de ya no ser inutilizable el activo fijo. Acuérdense que hay muchas veces que cuando ustedes van a sus plantas resulta que existe maquinaria que ya está desechada, que está desarmada o canibalizada, o simplemente la sacaron, y se le tiene que dar un tratamiento correspondiente de depreciación para efectos fiscales, deducción, y para la parte de comercio exterior también nos impacta, sobre todo cuando es una importación temporal, al amparo del programa IMEX, cómo vamos a estar haciendo esa depreciación del activo y cómo vamos a estar cambiando de régimen. ¿Okay? Aquí de manera muy rápida les quiero presentar cómo se determina la inversión, que es el monto MOI, el monto original de inversión, en donde aplica todos los gastos que se pudieran considerar desde la adquisición de la mercancía hasta que se echa a andar. Entonces aquí tenemos los incrementables, tenemos todas las contribuciones excepto el IVA, las comisiones de compra, servicios de agente aduanal, flete, transporte, seguros y todo lo que corresponde en territorio nacional, servicios de instalación, etc. Todo eso nos va a dar nuestro monto original de inversión, y que en este ejemplo tenemos 1.444.000, y a partir de ahí vamos a empezar a hacer de manera escalonada, la depreciación. Y esa depreciación nos va a dar un monto que nosotros vamos a poder deducir conforme al artículo 27 de la ley de ISR, ¿ok? Y que esta lo vamos a poder hacer de manera anual con un porcentaje máximo que esté autorizado. Tenemos que tener en consideración los ejercicios irregulares y en su caso tener que hacer el ajuste a las deducciones. Los mantenimientos para mejora están incluidos, pero también se van como un tema de gasto. Y de aquí, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver la depreciación y qué vamos a deducir? En este ejemplo, en esta tablita que traté de ejemplificarlo, si nosotros nos vamos a un monto de inversión que teníamos de 1.442.000 en un periodo de 10 años, con nuestro ejercicio fiscal de 12 meses y con un porcentaje del 10% de la depreciación, tenemos que de manera anual existe una depreciación de 144.200 pesos.
Entonces, lo único que se tiene que hacer es que al monto original de inversión, ya que se determinó esto, vamos a estar aplicando el porcentaje correspondiente de la depreciación y nos va a dar un valor real. Es decir, del monto de la inversión le vamos a estar disminuyendo conforme a la cantidad de meses, los 144,200 pesos, y eso va a ir reduciendo el valor real de la mercancía. Y con esto vamos a poder hacer nuestra deducción correspondiente. ¿Okay? Ahora vámonos partiendo de este ejemplo, ahora sí vámonos a temas de comercio exterior. Pero era importante que vieran de dónde viene la parte fiscal, porque ese es un aplicativo que tenemos para la parte fiscal aduanera. Entonces, en los activos de comercio exterior, tenemos que el valor que nosotros declaramos es el valor en aduanas. Ustedes lo conocen perfecto, que es el valor comercial más los incrementables. En el caso de la importación, los activos fijos se consideran como cualquier mercancía. Sin embargo, el tratamiento que reciban va a depender del destino aduanero al que se realice, se lleve. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros hacemos una importación definitiva, temporal o a un recinto fiscalizado estratégico, las obligaciones y el tratamiento es completamente distinto. Por ejemplo, en una definitiva no existe una obligación continuada respecto a temas fiscales, salvo el resguardar los documentos que amparen su legal estancia. Pero no temporal, además de resguardar el pedimento, se debe de contemplar mediante su temporalidad cómo va haciendo la valoración o la depreciación de los valores. ¿Okay? Para efectos de IMEX y de recinto fiscalizado estratégico, se debe de aplicar una valoración aduanera que es distinta, una depreciación aduanera que es distinta a la depreciación fiscal, aun y cuando partan del mismo principio. Y ahorita vamos a revisarlo. Para empezar, aterrizando a importación temporal IMEX, debemos entender que las mercancías se van a importar siempre que sea para realizar las actividades. Y así te lo estipula el 108 de la ley aduanera en su fracción tercera, que es para hacer las actividades para las cuales se autorizó el programa IMEX. El valor que tenemos que estar considerando es el valor en aduanas, sin considerar ningún costo adicional, únicamente lo declarado en el pedimento. El valor es definitivo, no puede existir un valor provisional, incluso el valor provisional que antes existía se eliminó a partir de la entrada en vigor de la modificación de la ley de IVA, donde teníamos que ya pagar un IVA. Se deben de pagar todas las contribuciones, salvo el IVA, siempre y cuando tengamos nuestra certificación o entremos en un esquema de garantía. La temporalidad, recuerden que es durante el periodo del programa IMEX, así que podemos tener mercancías que tengan 10, 15, 30 años. Entonces, siendo que esta temporalidad se vuelve ligada con el programa IMEX, generalmente las empresas IMEX es donde tienen más problemas. ¿Por qué? Porque hay veces resulta que tienen mercancías que no se les da el tratamiento necesario para evitar un pago de impuestos toda vez que no se ha depreciado al 100%, o bien tienen una rotación de mercancías que lo único que hacen es empezar a canibalizar o las mandan a un cuartito oscuro o empiezan ahí a tener un descontrol respecto a las mercancías porque tienen mucha temporalidad. Al final, la obligación es la del retorno o en su caso cambio de régimen. Pero aquí es importante, vamos a retornar o cambiar de régimen la mercancía que importamos. Y entiendas eso porque lo vamos a ver más adelante, de que no se pueden estar haciendo modificaciones a los activos fijos. Y es una de las situaciones que más nos encontramos en las empresas. Vamos a una empresa, las auditamos, revisamos que tenemos una cortadora con una potencia de 1.2 caballos, de una hoja, y resulta que en ingeniería, que en la parte de mantenimiento o producción, modificaron el poder del motor y pusieron en lugar de un hacha de una cortadora, le pusieron de doble hoja. Entonces, esas modificaciones nos afectan porque lo que provocamos no es mejorar el activo fijo, lo que provocamos es caer en una ilegalidad de falta de comprobación del activo fijo. Entonces, debemos entender que la mercancía, el activo fijo que traemos, no puede ser modificado. No puede ser modificado. Y tenemos una regla que nos señala de manera específica este supuesto y lo vamos a ver más adelante. Podrán adicionar partes siempre y cuando no modifiquen la característica esencial, y entendiendo la característica esencial es
la clasificación arancelaria con la que se importó, y al momento de hacer el cambio de régimen, si así lo quisiéramos, vamos a poder hacer la disminución correspondiente del valor en aduanas. ¿Cómo vamos a hacer esta disminución? La regla 1610, en concordancia con el artículo 110 de la ley aduanera, nos permite que las empresas IMEX puedan realizar una depreciación del valor de los activos fijos para que al momento de que cambien el régimen del temporal al definitivo, puedan determinar el valor real, el valor actual de estos activos. Y para esto nos dice que el porcentaje que se va a disminuir de la depreciación es el porcentaje que representa el monto total de la facturación de mercancías o el monto total de facturación de mercancías destinadas al mercado nacional, tomando como base los porcentajes máximos de depreciación en ISR, o bien utilizando 3.650 días. ¿Cómo traducimos esto? Porque pareció un tema ahí de trabalenguas. ¿Cómo lo manejamos? Vamos a considerar en este ejemplo que nosotros, para la depreciación, y si se dan cuenta es el mismo ejercicio, la misma forma como lo vimos en la parte fiscal. Y es con motivo para que se pueda comprender de manera más clara. Aquí, en lugar de tener un monto original de inversión, que es para efectos de ISR, vamos a considerar el valor en aduanas. Únicamente el valor en aduana, lo declarado en pedimento. No importa si hay gastos de mantenimiento, gastos de instalación o servicios adicionales, únicamente el valor comercial más todos los incrementables que se determinen conforme al 65 de la ley aduanera. Tenemos que nuestro periodo y porcentaje anual de depreciación es de 10 años y del 10%, siguiendo el mismo ejemplo de la tabla pasada. Y aquí, ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Aquí lo que tenemos que considerar es que vamos a seguir jugando con la misma forma de la depreciación fiscal, pero tomando como valor inicial o valor total el valor en aduanas. Entonces, si nuestro valor en aduanas es de 1.120.000 pesos y es el 10% de depreciación anual, tenemos que estar depreciando de manera anual 112,000 pesos, ¿ok? Entonces, aquí en esta parte, ustedes van a ver los meses y el porcentaje real para depreciar conforme a la ISR, ¿ok? Que son, si se dan cuenta, aquí es el 10%, que es nuestro máximo a depreciar. Aquí tenemos cómo va nuestra depreciación fiscal, el monto que se tiene que ir disminuyendo. Ahí no tenemos ningún problema. En donde empiezan a entrar los factores de comercio exterior es que te dice, conforme a la regla anterior, tú vas a poder depreciar el 100% del porcentaje establecido en ISR en la proporción de tu facturación nacional, o si lo quieren ver de otra forma, en la proporción en que tú hayas exportado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Supongamos en este ejemplo, que en donde está mi cursor, que nuestra depreciación total fiscal es de 112,000 pesos, conforme a nuestro valor en aduana. Sin embargo, la empresa en este año 2010 únicamente hizo exportaciones por el 80% de su facturación total. Es decir, que el 20% se quedó en territorio nacional. En este sentido, yo lo que debo de depreciar de manera aduanal es únicamente el 80% de estos 112,000 pesos, que me da como resultado 89,600 pesos. Esos 89,600 pesos, que es la depreciación aduanal, la disminuyo o la resto de mi valor en aduana. Y así es como le vamos a estar haciendo año con año, y vamos a tener que estar revisando cuál es nuestro porcentaje de depreciación. Una vez que si nosotros queremos hacer el cambio de régimen, lo que tenemos que hacer es simplemente en la fecha en el año en que se quiere cambiar el régimen, sacamos nuestra proporción fiscal y aduanero y determinamos el valor de la mercancía, y con eso hacemos nuestros pedimentos de cambio de régimen F5. Entonces, lo que aquí te permite es que se dan cuenta, a veces cuando hacemos el cambio de régimen, muchas empresas van con el área de finanzas y dicen, oye, ¿cuál es tu monto de depreciado? ¿Cuánto es la depreciación del activo? Y te dan un monto mucho más alto porque el monto original de inversión para efectos fiscales incluye más cosas.
¿Me explico? Entonces, estamos determinando un valor incorrecto en lo aduanero y eso genera que al momento de hacer el cambio de régimen paguemos más impuestos. O bien, lo otro que pasa es que nada más utiliza el porcentaje fiscal y hacen la depreciación, pero sin tomar en cuenta el porcentaje que hayan exportado en cuestión de facturación o cuánto se haya quedado aquí en territorio nacional. Hasta aquí es la parte fiscal. Es mucho más amplio el tema. Nos podemos llevar un muy buen rato, pero aquí me voy a detener un poquito. Veo que hay algunas preguntas en el chat. Si me permiten, las voy a revisar y proseguimos con la presentación para que no se queden rezagadas estas preguntas. Entonces, Raúl, si me permites, nada más, tenemos una primera pregunta, de las que tú ves. Nicolás Valdés mandó la pregunta solamente a organizadores, no sé si la ves. Sí. Ah, perfecto, ok, adelante, gracias. Sí. Hola, Nicolás. Mira, nos pregunta, ¿se podrá integrar con la factura de los materiales y la factura de los materiales y costos de los materiales? Mira, es una excelente pregunta y de hecho lo vamos ahorita, en este punto lo vamos a ver. Si nos vamos, Nicolás, a la parte fiscal, sí se integra. Si nos vamos a la parte aduanera, pudiera no integrarse. Es un tema, es una pequeña separación. ¿Por qué? Porque en la parte fiscal es todo lo que integra la inversión y ahí sí va a venir materiales, el costo de los materiales, los gastos de instalación, incluso los gastos ya en territorio nacional, como fletes, seguros, almacenajes, todo lo que se necesite para echar a andar la máquina. Pero en el tema aduanero nos tenemos que limitar a lo que nos establece la ley aduanera y al ser un tema de comercio exterior también tenemos que determinar hasta dónde se incluye la importación de los activos conforme a su clasificación y todo. Entonces, de esta parte, Nicolás, te contesto en lo fiscal, ya te adelanto un poco en comercio exterior, ahorita lo tocamos y cualquier otra duda la retomamos, ¿te parece bien? Nos dice Isaías, Raúl, una duda, ¿el MOI se limita solo a los conceptos que nos marca la ley de ISR, por ejemplo, que se pueden agregar los gastos técnicos que vienen a realizar la instalación? Ok. Mira, sí, de preferencia, mira, el monto original de inversión tal cual, de manera estricta, son todos los conceptos que se comprenden en la ley de ISR, que llega a ser un poco ambiguo porque hay ciertas actividades y gastos que se tienen que hacer adicional para que se eche a andar la mercancía. Y efectivamente, muchas de las empresas lo ponen como parte de inversión, todos los gastos de los viáticos de traer los ingenieros, porque hay veces que cuando echan a andar las plantas o líneas de producción muy complejas, tienen que venir de la entidad en el extranjero y son gastos en los que nosotros incurrimos de manera adicional. Y la respuesta es correcta, que sí lo podemos estar integrando. Y hay algunas empresas mucho más aventuradas que generan gastos o integran gastos que no están señalados de manera explícita o que no forzosamente se hayan hecho durante el proceso de la instalación, desde la compra hasta la instalación y echando a andar de la mercancía. Mucho tiene que ver también el cómo nos lo manejan las empresas y por ahí hay ciertas precisiones que también las normas de información financiera hacen ciertas precisiones. Avísame, Isaías, si estamos bien con este punto. Luego, Nicolás, ¿no es costo fiscal lo que queda por depreciar? Aquí no entendí muy bien tu pregunta, Nicolás. Si me la puedes replantear, te lo agradecería mucho más. Luego nos preguntan, Javier, en caso de importaciones de maquinaria usada en la cual carece de marca, modelo, número de serie o falta de algunos de los datos, ¿cuáles serían las recomendaciones para sentar en el pedimento AF o COBE? Ok, Javier, esta si me la aguantas, ahorita vamos a entrar en el esquema de las importaciones. Nos pregunta Rubén, si por alguna razón el valor de la depreciación resulta cero, ¿qué valor debemos de determinar para el AF o por el F5? Ok, Rubén, aquí el valor no le puedes colocar nunca cero, ¿no? Porque el pedimento no te lo dejaría. El valor que te determina mínimo el pedimento es de $1. De $1 para arriba, bienvenido puede estar declarando. Entonces, ahí es mucho. Sí nos ha tocado ver empresas que literalmente están declarando $1 y en el campo de observaciones se señala que se presenta el análisis de depreciación
lo anexan y tienen todo su soporte. Y hay algunas otras empresas que lo que hacen es determinan el valor de la mercancía a costo actual de mercado. Cuando las van a enajenar, sobre eso cambian de régimen y con eso soportan la venta en territorio nacional. Entonces podría ser también otra opción. Ludmila, ¿te envió la tabla? Sí, Ludmila, vamos a enviar toda la presentación para que la puedan ver. Y ya por último, Nicolás nos dice en relación al costo final, lo que queda por depreciar, que es cuando se hace la enajenación, se deprecia. Sí, correcto, Nicolás. Cuando nosotros para efecto fiscal hacemos ya la enajenación de la mercancía, lo que tenemos que hacer es todo lo que se hizo la depreciación, porque fue conforme a lo que vimos artículo 32 de la ley de ISR, es por el uso y paso del tiempo se va depreciando. Si en algún momento tú ya la vendes y la sacas, le vas a tener que hacer la aplicación de deducción completa y al activo, porque lo vas a vender, ya no lo vas a depreciar, porque una vez que la mercancía sale de tu contabilidad, sale de tu planta, ya no la usas. Entonces, si ya no la usas, no la deprecias, ¿va? Y se va a un proceso ya a quien se la venda, que ellos cuando la reciben, al valor que sea, van a tener que considerarlo para efectos de su contabilidad. Van a iniciar una nueva depreciación y deducción, salvo en algunos supuestos que son para normas de información financiera o internacionales financieras, en las cuales pueden continuar con el proceso de depreciación a un X periodo en el que la otra empresa lo haya detenido o haya concluido. ¿Bien? Entonces, bueno, estos son los puntos. Si hay más dudas, por favor, adelante. Y en un ratito más doy otro. Nos detenemos en un ratito más. Ahora, vámonos a los esquemas de importación, que también es parte fundamental. Y ahorita ya estamos entrando de lleno a la parte de comercio exterior. Y una de las partes que se les hago la recomendación muy efusiva es tienen que determinar el origen del bien. Y el origen del bien no hablo para un efecto de preferencia arancelaria o algún tratado de origen, sino es cómo obtuvimos el bien. Existen distintas formas en las cuales tenemos el bien. Puede ser una adquisición, puede ser algún arrendamiento, puede ser que nos las mandaron una consignación porque somos a una maquila, o nos las mandaron una consignación porque vamos a hacer algún proceso productivo, un proyecto. A veces pasa mucho que tenemos, incluso llegamos a tener un descontrol, porque hay veces que, sobre todo pasa mucho en las automotrices, los famosos moldes, ¿no? Entonces los moldes los importamos, pero no los pagamos, pero los paga otra empresa nacional, pero los tenemos nosotros, hacemos un proyecto, luego los compramos y los terminamos regresando. Entonces empieza a ser ahí un juego bastante interesante de cómo obtuvimos el bien, porque el bien puede pasar por distintas manos e incluso podemos tener nosotros el activo fijo, pero no ser nuestro, pero a veces ni siquiera estar en nuestras instalaciones. Entonces, aquí es cómo obtuvimos el bien. Esa es una pregunta que se debe hacer, y cómo ingresó a territorio nacional, ¿no? Y no me refiero si pasó por la aduana o no, digo, partimos del hecho de que todo lo vamos a hacer conforme a la ley, sino cómo entró. ¿Bajo qué esquema entró? ¿Entró como una importación definitiva? ¿Entró como una importación temporal? ¿Se entró como una parte 2, una máquina armada, desmontada, una línea de producción? Tenemos que checar ese tipo de cosas, porque al final recuerden que siempre existe una trazabilidad y nosotros debemos de conocer un poco más allá de nada más el momento en que nosotros la recibimos, ¿no? En caso, por ejemplo, de una virtual, o cuando nosotros llegamos a nuestras empresas o hacemos una auditoría, debemos de tener ese conocimiento. ¿Quién es el propietario del bien? Parte importante. Recuerden que una de las principales cosas que debemos considerar es que el artículo 146 de la ley aduanera nos determina cuáles son aquellos documentos que debemos de tener para comprobar la legal estancia y traslado de una mercancía. Entonces, parte del propietario es necesario para saber cómo vamos a amparar la mercancía.
Si no es nuestra, ¿cómo la amparamos? ¿Con un pedimento? ¿Con un contrato? O bien, si la compramos, podemos tener una factura. Entonces, es importante que tengan esto. ¿Y cuál será su finalidad? Parte fundamental, porque debemos de darle un tratamiento específico a cada tipo de activo. Es decir, ok, estos moldes, ¿cómo los voy a tratar? Si es una mercancía que yo no voy a comprar, si es una mercancía que yo no voy a tener el uso, sí lo voy a importar, pero no va a estar dentro de mis instalaciones, o es una mercancía que la voy a importar, la voy a utilizar y hasta después me la venden y luego la transfiero. Debemos entender cuál es la finalidad, porque a partir de ahí tenemos que hacer una correcta administración. Yo sé que llega a ser un tema muy pesado, pero la realidad es que en ese tipo de situaciones, cuando tenemos que comprobar contra la autoridad nos avienta la bolita y nosotros tenemos que decirle, ok, esta mercancía entró así, estos son los documentos, esta es su trazabilidad, dónde se encuentra, por qué la tenemos ahí, qué se está haciendo con ello. Porque es muy fácil para la autoridad fiscalizar los activos fijos y el monto de afectación que puede tener por una falta de control de activos fijos en muchos casos, puede llegar a ser desastrosa. ¿Okay? Entonces, tengan en consideración estos puntos. Ahora, a partir de ahí, otro punto importante y que no me voy a meter mucho por cuestiones de tiempo, que deben de también trabajar muy de la mano con sus agentes aduanales en relación a la clasificación arancelaria. Es una máquina individual, ¿no? Tenemos que considerar distintas características de la máquina individual para poder saber si efectivamente esta máquina cumple con su clasificación, cumple con las características necesarias, o bien se puede considerar una máquina o línea de producción desarmada o sin montar. ¿Cuál va a ser la clasificación correcta? Luego llega a haber algunas situaciones en las cuales, por desconocimiento, se importan mercancías desarmadas o sin armar o incompletas y les dan un tratamiento erróneo y al final, al momento de querer hacer la trazabilidad, llega a ser muy complicado, ¿no? O hay veces que importan varias máquinas individuales y van haciendo sus líneas de producción, que no está mal, repito, pero debemos saber de manera anticipada, conforme a las preguntas anteriores, qué vamos a hacer para saber cómo tenemos que administrarlos. Partes y accesorios, parte fundamental. Muchas veces pensamos que las partes y accesorios, la cantidad que sean y lo que sean, se clasifican como un todo con las máquinas individuales o en algunos casos con las líneas de producción. Hay que recordar que la tarifa establece de manera muy precisa hasta dónde alcanza la clasificación de un bien y qué contempla y qué no contempla. Entonces, estas partes y accesorios, si nosotros las ingresamos como un todo, parte de la mercancía, máquina individual, pudiéramos estar haciendo una mala clasificación, un mal tratamiento y por lo tanto estar haciendo importaciones indebidas porque no se les dio el tratamiento correspondiente. Y hay algunas refacciones que están incluidas, no todas. Ojo, hay que tener muy en consideración esta parte, sobre todo en los proyectos grandes que se realizan las empresas cuando hacen cambios de línea de producción o van a arrancar una nueva empresa. Entonces, partiendo de aquí, vamos a ver distintos escenarios. ¿Cómo vamos a importar los activos? Ok, tenemos que la importación la podemos hacer un pedimento individual, ¿no? O un pedimento consolidado, porque van a ser varias máquinas, varias herramientales, varios jigs, lo que ustedes quieran. Tenemos otro esquema que es pedimento parte 2, que ahorita lo vamos a ver porque es un tema muy interesante y muy preciso en cómo debemos de declararlo. Podemos importar a través de regla 2A, que esa es la mayoría como hacen las empresas, con ciertas excepciones, o incluso podemos hacer una importación a través de un procedimiento de regularización, porque mucho pasa que vamos a nuestras instalaciones y de repente no tenemos ni idea de dónde vino ese activo fijo. ¿Por qué? Porque resulta que lo modificaron y no tenemos la trazabilidad. O resulta que entre cambios o movimientos es de un proveedor. Nos ha pasado literalmente que mercancías las traen y las llevan de territorio nacional sin hacer declaraciones,
o bien el área de comercio exterior no tiene los documentos. Entonces, hacemos un proceso de regularización, ¿ok? Que nos iríamos conforme a la regla 251 para darle legalidad. Y ojo, consideren lo siguiente, en todo el ámbito aduanero y fiscal, el único mecanismo que tenemos para pasar de una mercancía de ilegal a legal es la regularización. Si no tenemos documentos comprobatorios para amparar su legalidad, la única forma que tenemos que hacer es a través de un pedimento A3. Tenemos que considerar cuál es el régimen aduanero, y aquí les pongo de manera muy precisa definitivo, temporal o recinto fiscalizado estratégico. Y esto es por la distinta administración que tienen de manera específica estos 3 regímenes aduaneros, y debemos de considerar el objeto de su importación. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Va a ser para uso propio? ¿Va a ser para una comercialización? ¿Se va a hacer reparación o va a ser utilizar para producción? ¿Y por qué voy a estos puntos? Porque nos ha tocado ver empresas que son empresas, por ejemplo, hace poco me tocó encontrar lo siguiente, una empresa que es una empresa IMEX que cuenta con su certificación, ellos brindan el servicio, ¿no? Servicio de almacenaje, resguardo, etc. Por alguna operación y sin entrar a detalles, apoyaron a una tercera empresa para realizar la importación de activos fijos para que se los almacenara, ¿okay? En lo que esta empresa obtenía su programa IMEX. ¿Qué pasó? Que la empresa que prestó el servicio, siendo una IMEX de servicios, importó el activo fijo con una F. Entonces, a pesar de que eran maquinarias, hay que entender que cuando importamos en manera temporal bajo IMEX con una clave AF, son bienes que van a ser utilizados para la prestación de nuestros servicios. En este caso, como es una IMEX de servicio y su servicio era almacenaje, estas máquinas se tenían que haber importado como IN. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el servicio que le va a dar a su insumo. Por el esquema de esta comercializadora, lo que pasa es que estas máquinas se convierten en un insumo, no en un activo fijo para desarrollar sus procesos. Si fuera este es el caso, sus procesos productivos, los activos fijos que ellos podrían estar considerándolos sí para su proceso pueden ser racks, pueden ser montacargas, pueden ser sistemas de inventarios, etc. Y no esto. También otro punto importante es tener en consideración qué se va a hacer. Hay veces que mandamos mercancía a reparar o que ingresa mercancía a reparar y lo importamos de manera indebida o exportamos de manera indebida. Entonces ahí estamos tronando los dedos porque salió con una clave equivocada, antepusimos, ¿cómo se llama? El régimen aduanero, estamos mezclando, no da trazabilidad. Entonces debemos de saber cuál es el objeto de su importación y en algunos casos el de exportación, sobre todo cuando va a reparación, ¿ok? A partir de ahí, ustedes pueden ir navegando hacia cómo debemos de estar llevando el activo fijo. Y son cosas que ustedes trabajan del día a día con esto, pero la realidad es que tenemos que poder tener estos pequeños detalles que a veces por tanto trabajo o tanta experiencia pasamos por alto. Nos dedicamos nada más a importar las cosas, ver que cumplan con todo y al final lo aventamos a la línea de producción o a la planta y hasta el momento en donde nos llega una auditoría interna externa es cuando ahí nos empiezan a brincar este tipo de situaciones. Ahora bien, hablando del tipo de pedimento, me voy a parar muy rápido nada más a hablar sobre el pedimento parte 2. Porque este pedimento parte 2 lo que nos permite a través de la regla 3121 es poder hacer la importación de máquinas desmontadas o sin montar o líneas de producción. Y esto pasa cuando traemos estas máquinas que no caben en un solo transporte y tenemos que traer en varios vehículos las mercancías. ¿Cuáles son las características? Y voy a empezar a precisar porque voy a hacer la comparativa con la regla 2A. Porque hemos encontrado que hay empresas que tienen mala aplicación de estos dos mecanismos. Para empezar, el pedimento parte 2 es una operación un poco más restrictiva, porque nos dice, oye, desde el inicio necesito que tú me digas cuántas partes 2, es decir, cuántos pedimentos parte 2, camiones, van a importarse desde un inicio.
y lo tenemos que asentar en el pedimento con el que aperturamos la operación. Tenemos que hacer ciertas declaraciones como es el PM y P2. La parte 2 es por cada vehículo, salvo en contenedor marítimo que podemos tener hasta, parece 4, ahorita lo revisamos. Debemos de declarar la cantidad de las partes 2 que se tiene, y la legal importación es en la fecha de conclusión. Ojo, aquí nosotros vamos a estar haciendo varias importaciones, ¿ok? Pero tenemos un pedimento parte 2 abierto. Nosotros podemos amparar la legalidad del activo con cada parte 2 que se vaya presentando, pero comprobamos la legal importación hasta el momento en que se cierre esta operación, es decir, cuando hayamos transitado o pasado todos los pedimentos parte 2, hasta ese momento que se concluya es cuando ya podemos comprobar la legal importación. Por el momento, cada parte 2 únicamente nos va a poder soportar la legal estancia de esa mercancía hasta que se concluya. Ok. ¿Qué otra característica tiene esto? Que el plazo para realizar todo este tipo todo el movimiento, todas las importaciones de las máquinas es de 60 días naturales. Entonces, estamos limitados a 60 días naturales, y que pudiéramos obtener 30 días naturales adicionales siempre y cuando paguemos una multa por los transportes faltantes que no se movieron. Y en caso de máquinas desmontadas o líneas de producción, vamos a tener hasta 3 meses para estar haciendo el tránsito de estas mercancías, ¿ok? Entonces, eso es como se maneja el parte 2, y en el caso de que sea una operación marítima, nos señala que en marítimo cada parte 2 puede comprender hasta 4 contenedores, ¿ok? Entonces, esto es como se maneja la parte 2, pedimento parte 2. Ahora, vámonos a ver cómo se maneja la regla 2A, que la tenemos en la regla de comercio exterior 3.1.21. Aquí está mal, ahorita se le hace la corrección y se les envía, es la regla 3.1.21. Y esta regla 2A viene colgada de la regla de clasificación general 2A, la cual nos habla de cómo debemos de determinar la codificación arancelaria de un bien que está desarmado, sin montar o desmontado. Y esto es lo que nos permite, esta regla, es tener un gran beneficio en la cual nosotros vamos a poder presentar una notificación a la base 5 días antes de hacer la primera operación, y nos va a permitir hacer importaciones la que querramos, por la aduana que querramos y con los agentes aduanal que nosotros querramos. Durante 12 meses poder importar todo lo necesario para poder para poder importar nuestras líneas de producción, máquinas, etc. Esto se utiliza mucho cuando se importan líneas de producción muy grandes, generalmente cuando se van a armar en las plantas o se van a crear en las plantas. ¿Y a qué voy con este comentario? Porque muchas veces cuando utilizamos una parte 2 es un activo o una línea que ya se había armado y por cuestiones logísticas se desarmó. Pero muchos utilizan la regla 2, es que es un activo que nunca se ha armado y se va a llegar a armar e instalar dentro de las instalaciones. Este tipo de operación la utilizan mucho generalmente cuando o van a hacer todo un cambio de planta productiva o cuando van a abrir las empresas, pero al final está abierto para lo que ustedes deseen. Entonces, durante 12 meses vamos a estar pudiendo hacer N cantidad de operaciones, y una vez que la mercancía que nosotros notificamos a la base ya esté montada, ya esté concluida y vayamos a iniciar el proceso, vamos a presentar 5 días antes la notificación que nosotros ya efectuamos la mercancía, que ya se montó la mercancía y que vamos próximamente a iniciar operaciones. Pero aquí un punto importante es que nosotros tenemos 12 meses para hacer las operaciones, ¿ok? Y no importa que tengamos o nos tardemos 6 meses más, 8 meses más o un año más en hacer todo el ensamble, preparación, etc. No está peleado. Lo único que te limita 12 meses es la cantidad de operaciones.
En el periodo de las operaciones, si llegáramos a requerir más o vayamos a importar otra máquina, otra línea, tendríamos que hacer otro procedimiento de aviso a través de la base. ¿Por qué les pongo estos dos esquemas de manera precisa? Que seguramente muchos de ustedes ya saben. Y se los pongo porque estos esquemas, cuando se utilizan, desafortunadamente las empresas pierden toda trazabilidad de los activos. Y sobre todo no saben cómo poder ligar, conciliar todos los experimentos con las máquinas o líneas de producciones que al final se arman. ¿Por qué? Porque no todas, como les comentaba, no todas vienen ya que fueron elaboradas y se desmontaron y vienen de un solo proveedor y les puede dar una placa. En la realidad es que muchos de este tipo de operaciones, sobre todo regla 2A, pueden traer mercancías de todas partes, de distintos proveedores, de manera individual, o sea, máquinas ya elaboradas, módulos ya armados, que tienen su propio dato de identificación individual, pero al final va a ser una partecita de un todo. Entonces, cuando hacen este tipo de operaciones, muchas veces las empresas se pierden en el día a día y por la carga de trabajo, por el volumen de operación, a veces por falta de desconocimiento, se termina concluyendo el proyecto, y al momento que le dicen, oye, dame la trazabilidad de tus operaciones, de cómo ampara esta mercancía, la realidad es que no saben. Lo más fácil pudiera ser, bueno, pues esto, mi tambache de avisos y de pedimentos, pues aquí se armó y que es válido. Pero la realidad es que no se tiene trazabilidad de qué se importa y qué no. Porque también mucho llega a pasar que como es una carta abierta para el área de producción o de proyectos, pues a veces que importan de todo. O sea, nos ha tocado ver que a través de regla segunda importen cascos, protectores, calzado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, pues yo lo voy a utilizar para mi proceso, ¿no? Entonces terminan importando una sarta de cosas que ni siquiera están justificadas, y a veces hacen también una mezcla. Decimos que vamos a hacer la importación de una línea de vulcanizado, por ejemplo, y también vamos a tener un proyecto de una línea de prensado, ¿no? Y hay veces que por cuestiones logísticas hacen mezclas de estos pedimentos, estos avisos de la base. Entonces, esa situación va rompiendo toda trazabilidad y pierde legalidad, porque tú notificaste que ibas a importar un cierto producto a través de este esquema y resulta que empezaste a mezclar máquinas. Entonces, pierdes toda legalidad con estos puntos, a través con este tipo de esquemas. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo empezamos a amparar? ¿Cómo tenemos que declarar los activos fijos? Acuérdense que la parte medular son los datos de identificación individual, que estos son los que nos permiten identificar entre idénticas o similares, que son número de serie, parte, marca, modelo o alguna especificación técnica o comercial que nos permita hacer esa separación. El 36 de la ley aduanera nos dice que se debe de declarar en la información del valor de las mercancías, y está sustentado y también señalado en el artículo 67 del reglamento de la ley aduanera, que si nos vamos, y perdón por darles todo a la trazabilidad, pero creo que es necesario, si nos vamos al artículo 6 de la ley aduanera, que nos dice que la información transmitida tiene valor probatorio y tiene prioridad sobre el expediente aduanero, entonces debemos entender que la parte específica donde tenemos que estar declarando el día de hoy los datos de identificación individual es en el COBE y sustentado en el 59A, que es su transmisión. Existen algunos esquemas, como puede ser un programa IMEX, una certificación IBEYEPS, una certificación AEA, que te permite exceptuar esta declaración, ¿okay?, en el COBE o incluso en el pedimento, ¿okay? Pero vamos a verlo más adelante. Porque ya sé que pensaron que, oye, Raúl, pues está excelente. Hoy el día se declara en COBE, pero ¿qué pasaba hace 5, 8, 10, 20, 30 años? O sea, cómo tenía que estar amparando el activo a través de sus datos de identificación individual. Y ahorita lo vamos a ver. Pero hoy en día se tiene que estar declarando el COBE y existen
o existen ciertas excepciones para IMEX, SIVA y OEA. Okay. Ahora, me voy a detener un poquito aquí, porque ya esta es la última parte y de aquí nos vamos de corrido. Me voy a detener un poco para ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si alguien lo quiere expresar por micrófono, adelante. Si no, yo voy a ir leyendo aquí las preguntas también. Ok, nos dice Javier, ¿es correcto que se considere la cotización por la venta de chatarra del activo fijo cuando la depreciación es cero? O como comentabas, un valor de $1 teniendo el soporte del ejercicio de la pérdida. El que tú quieras, Javier. Puedes utilizar, no puedes colocar un valor cero. O sea, no puedes generar un valor cero. Puedes utilizar el costo de la chatarra dándole el proceso de chatarra, de inservible, de inutilizable. ¿Ok? Que eso es una declaración específica en el pedimento. Cuando presentas, ya haces cambio de régimen de una máquina ya inutilizable que se considera como como chatarra, como un desperdicio, ¿no? Porque el artículo 2 de la ley del IVA te establece que un desperdicio se entenderá por aquella mercancía que ya no puede ser utilizada para los fines para los que fue importado, como puede ser el caso de un activo fijo. Pero cuando hacemos el cambio de régimen de un activo conforme a nuestro F5 y declarando la máquina tal cual, es porque la máquina sigue utilizable y ahí sí le vas a poder determinar el valor comercial de la mercancía o tu valor depreciado, ¿vale? Entonces, son dos aspectos distintos. Tenemos otra pregunta que dice, si importa un bien con una razón social, pero se necesita deducir en otra razón social que no tiene padrón de importadores, ¿es posible que la que importó la maquila facture la otra la razón social sin un padrón? Mire, ahí es un tema ya más que lo tenemos que checar más a detalle, pero de entrada es la inversión que se realiza, porque así se denomina, acuérdense, en los activos fijos, la inversión que se realiza te permite la depreciación y la deducción. Si tú no la compraste, no la puedes meter a tus libros contables para hacer una deducción de esa mercancía porque tú no generaste ese gasto. Si alguien más le importó y quieren hacer un tipo de depreciación, podríamos haber algún esquema como un tipo de arrendamiento, ¿no? Ahí del arrendamiento lo que hacen es van a deducir el gasto del servicio de arrendamiento y por otro lado la empresa podría hacer el que le importó y en su caso entiendo que la adquirió, sería quien pueda hacer la depreciación y deducción correspondiente, ¿vale? Entonces existen varios esquemas que no forzosamente es que una que le haya prestado el padrón permita que la otra la deduzca, no es posible, pero existen algunos otros esquemas que sí podríamos hacer, completamente legales y trazables, que podemos, si gustas eso lo vemos de manera aparte para poder darte todo el panorama completo. Tenemos otra pregunta de Rubén, dice, cuando se tiene una línea de producción de 10 módulos que se importó con varios pedimentos y por distintas aduanas bajo la regla OK, y deseas cambiar de régimen un módulo, OK. Aquí es un tema bien interesante, Rubén. Aquí lo que tienes que generar, tenemos que ver cómo lo tienes declarado, tanto en la parte aduanal y fiscal. Si es posible nada más hacer el cambio de régimen únicamente de un módulo, pero sí tendríamos que ver cómo se encuentra registrado en ambas áreas y a partir de ahí te poder decir, mira, le tienes que dar esta aplicación no solamente para lo aduanal sino también para lo fiscal y viceversa, pero en esta parte sí tendríamos que verla un poquito más a detalle porque no te puedo dar una recomendación sin saber cómo está debidamente declarado, pero igual de igual forma, si gustas, lo vemos ya en privado, porque necesito un poco más de información para ver cómo lo tienes. Otra pregunta que nos dicen, si se importa una máquina como A1 y después se tiene que regresar como parte del contrato de intercambio, ¿debo cambiarlo a importación temporal? ¿Cómo?
Mira, tal cual, sí puedes hacer cambios de claves, ¿no? Hay una regla que te permite hacer cambios de claves porque posiblemente te equivocaste y declaraste una clave incorrecta y lo metiste en un tema definitivo cuando tuvo que ser un tema temporal. Aquí la realidad es que, ok, esa parte, o sea, la importaste y posteriormente la quieres retornar, de primera entrada pudiera ser, pero volvemos a lo mismo, son varias preguntas que debemos de desarrollar. Le importaste a uno, pero ¿para qué? O sea, para hacer un proceso, para hacer un tema de mantenimiento, para hacer pruebas. ¿Cuál es la autorización de tu programa IMEX? ¿Qué actividad estás haciendo? La actividad que tienes registrada puede encuadrar con el motivo de tu contrato. Entonces, repito, y no es que quiera salirme por la tangente, no, en verdad que no, es que como se han dado cuenta, son distintos factores que debemos de comprobar, porque es muy fácil poder decir, sí, cambia la clave y retórnala, ¿no? Pero la realidad es que si no tenemos un panorama completo de las distintas áreas en donde tiene un impacto un activo fijo, lo único que vamos a hacer es empezar a generar una bola de nieve que el día de mañana nos va a afectar. Pero de entrada te puedo decir que sí se puede cambiar la clave, incluso la regla 611 en su inciso, creo que es en su fracción tercera, si no mal recuerdo, te establece que se puede solicitar el cambio de régimen aduanero. Repito, tendríamos que verlo, porque tampoco es una situación que después de 5 años digas, ay, o 3 años, o no sé qué, sí, me equivoqué, ¿no? Era un tema de importación temporal, y también hay que revisar si no tuviste auditorías, etc. Entonces son varias cosas. Perdónenme, es que cada vez que se pone un comentario se mueve. ¿Es necesario estar activo en el padrón de importadores en el anexo 10 para la importación de tornos de control numérico, o se puede exentar con las cartas de Sedena a uso el giro? No hacemos armas, municiones. Ok, Javier me pregunta que si podemos hacer importación de la fracción 84 58 11 99 sin estar en el anexo 10, y si se pueden exentar cartas de Sedena. Híjole, Javier, me la pusiste bien complicada, no sé exactamente, no me sé las regulaciones al 100%, pero mira, lo tendría que revisar. La respuesta es que no lo tengo a la mano. Nada más, como antecedente, en las regulaciones, recuerden que siempre existen ciertas excepciones, ¿ok? Y una de las partes, cuando son cuestiones de Sedena y uso dual, que son los trámites de Basenar, generalmente no se pueden exentar, generalmente porque es un tema de seguridad nacional. Pero eso con gusto lo revisamos, Javier. La verdad es que no venía preparado para ver este tipo de trámites y no me sé las regulaciones por fracción, pero con todo gusto te apoyamos un ratito más. Gracias. Jorge, buenos días. Un activo se importó de entrada, nos pregunta Jorge, un activo que se importó de entrada con clave AF se descompuso y se exportó con clave BO para reparación en el extranjero. A la hora de la importación se importó con clave BO. Para poder hacer el cambio de régimen F5 se tiene que hacer... No. De aquí, Jorge, cuando nosotros exportamos la mercancía, nosotros abrimos dentro de nuestro régimen, digámoslo así, que ya tiene la máquina, abrimos un pequeño régimen. Hacemos un paréntesis de nuestro régimen principal. Y esto es para cuando tú sacas la mercancía, se le hace un proceso de reparación, un proceso de ajuste, lo que tú quieras, y al momento que lo importas, cierras esa pequeña temporalidad que se hizo de la exportación. Entonces, tu activo no deja de ser un activo AF, sigue siendo el mismo, y sobre ese vas a tener que dar la trazabilidad para hacer el cambio de régimen, es decir, el F5. No tienes que utilizar el pedimento BO, porque si no,
Digo, para empezar, tu principal es el AF, y si tú pudieras descargar, que el sistema no te lo permite, un F5 con un BO, dejarías abierto y pendiente un AF que nunca lo podrías estar descargando, salvo con algún tipo de proceso adicional. Nos pregunta Juan Antonio, ¿es posible rentar un bien a un tercero que tú importas al amparo de tu programa IMEX para uso, producción de los bienes a los que te comprometiste en tu programa y físicamente estará en la propiedad de un tercero sin incurrir en infracciones a la ley Vigo? Ok, si importas temporalmente, Juan Antonio, tú puedes utilizar tu programa y tu maquinaria IMEX y la pudieras pasar a un tercero. La realidad es que sí, ojo, existen ciertas cosas que tenemos que trabajar. O sea, muchos de los comentarios que les doy, hay todo un trabajo tras bambalinas que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que dar de alta domicilios, posiblemente una submaquila, tenemos que ver cómo se trabaja el proceso productivo que va a ser. O sea, son varias cosas, pero la realidad es que sí. Ahora, una parte importante es, ojo, un tema comercial no siempre está ligado con tu tema aduanero, ¿no? O sea, sí existen puentes que podemos hacer completamente trazables y legales, pero ojo, o sea, sí tiene un trabajo de trasfondo. No solamente es, te envío esto y te mando una factura, ¿no? O sea, sí hay toda una preparación que le tiene que dar sustento legal a la operación para que el día de mañana no tengas ninguna complicación, ¿no? Bueno, voy a continuar y ahorita retomamos con las preguntas. Bueno, vámonos a un tema de facultad de comprobación. Yo sé que, o sea, no podemos abarcar todo, pero me voy a ir de manera muy precisa, y es para empezar que ustedes recuerden que la autoridad tiene facultad de comprobación conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en el cual puede ir la autoridad a revisar a los contribuyentes para asegurar su debido cumplimiento en el área tanto fiscal como aduanera. Entonces, estas facultades de comprobación que la tenemos en el artículo 42 del Código, una de ellas tenemos que son las visitas domiciliarias, y es en estas visitas en donde principalmente se hace la revisión de los activos fijos. ¿Por qué? Porque como los activos fijos se tienen que valorar de manera visual y se tiene que asentar cuáles son los datos de identificación individual o qué es lo que controla el auditor, es muy complicado, casi imposible, por ejemplo, que se le pueda dar toda la trazabilidad a una auditoría a través de una auditoría electrónica para saber si el activo que se encuentra físicamente dentro de las instalaciones realmente ampara la legal estancia. Entonces, las visitas domiciliarias es el proceso o es la forma de fiscalización a través de las cuales vamos a estar revisando el tema de los activos fijos por parte de la autoridad. Ahora, un punto aquí tenemos es que esta visita domiciliaria es cuando nos va un auditor, nos hace de manera presencial una auditoría, y las cosas que puede abarcar es el expediente aduanero, parte fundamental para la comprobación de la legal estancia. Nos puede checar el control de inventarios, que ojo, aquí un tema bien importante. El anexo, acuérdense que el anexo 24 te pide que, y así, bueno, el programa IMEX, mejor dicho, y también la ley aduanera nos pide tener un control de inventarios. Y este control de inventarios, en el artículo 59 de la ley aduanera te dice, debes de tener un control de inventarios importadores y exportadores. ¿Ok? No me importa si es definitivo, si es temporal, recinto fiscalizado, está obligado a tenerlo. Y te dice también, para las empresas IMEX o con algún otro régimen adecuado, tendrás que considerar los supuestos establecidos en el anexo 24. Entonces, de manera general, todos los contribuyentes debemos de tener un control de inventario sobre nuestras importaciones y exportaciones, y de manera específica las IMEX deberán de cumplir lo señalado en el anexo 24. Ahora, en el anexo 24 es un anexo 24 muy sencillo. La realidad es que para el tema de los activos fijos es básicamente un catálogo en el cual nos pide señalar información de la importación, información del activo fijo y si se ha descargado o no. Hasta ahí.
Hasta ahí. Realmente no tienen una información complementaria y eso también provoca mucho el tener un descontrol. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos es un catálogo fijo, ¿no?, de un expediente sin saber realmente si el activo fijo qué es lo que le está pasando. Entonces, no siempre llega el control de inventarios del anexo 24 llega a ser el control adecuado para los activos fijos. ¿Okay? Existen otras herramientas en las cuales les da toda la trazabilidad de incluso qué mantenimiento se les hizo, qué se les adicionó en refacciones, en consumibles, y da toda la trazabilidad legal, fiscal y de mantenimiento, que eso sí permite el correcto control. Entonces, no se guía nada más por el tema del anexo 24. El otro es los domicilios, parte fundamental, ¿no? Domicilios, ¿qué domicilios están registrados? ¿Los tienes? ¿Es tu planta productiva? ¿Es tu almacén? ¿Lo tienes en una submaquila? ¿Lo tienes en tu RFC, en tu IMEX, en tu certificación IBEX? Entonces, los domicilios empiezan a ser parte muy importante y a veces hasta cierto talachero el tener que estar notificando ya por todos lados todos los domicilios que podamos tener, pero es parte fundamental, ¿no? Aquí les doy una experiencia ya muy rápido, de una empresa que es una empresa que se dedica a hacer elásticos y resultaba que su planta productiva sí estaba registrada, ¿no?, ante todas las secretarias habidas y por haber, pero tenían un pequeño almacén enfrente donde tenían activo fijo que nunca le notificaron a nadie. Entonces, cuando vas a ver que también ese domicilio está dado de alto, lo tienes como parte de tus actividades, pero resulta que no está en tu programa IMEX, en automático se considera que la mercancía se encuentra ilegal y es una de las causales señaladas en el 27 del decreto IMEX por las cuales te pueden cancelar el programa, ¿no? Y de ahí todo lo que sale. En el tema de cumplimiento te van a hacer un cumplimiento general, regulaciones, padrones, registros, etcétera, y te van a poder comprobar la legal estancia y tenencia de las mercancías, ¿ok? Entonces, esta actividad es la que se hace y recuerden que las visitas domiciliarias tienen un periodo o una duración máxima de 12 meses que se puede efectuar. Las únicas revisiones que exceden más de 12 meses son las auditorías que se llevan a cabo por cuestiones de comprobación de origen. Ahora, hay que considerar que nosotros tenemos 5 años. Esos 5 años es cuando de manera general, conforme al código de ISR, se genera la caducidad y la prescripción. Es decir, la caducidad es el tiempo de la vigencia que el autor tiene para ir y hacer una revisión respecto a mis declaraciones de manera fiscal, considerando también aduanera, para hacer alguna observación y comprobar el legal cumplimiento de mis obligaciones. En la parte de la prescripción es el tiempo que tiene la autoridad para poderme cobrar algo que me hayan determinado, ¿no? Y esto se los pongo nada más como por conocimiento general, porque luego hay confusiones. Ahora, no obstante que tenemos estos 5 años, conforme al 30 del Código Fiscal, para que la autoridad revise, ojo, la autoridad va a tener toda la vida para podernos auditar el AF. ¿Pero qué voy con toda la vida? La autoridad lo que va a ir a revisar o lo que va a auditar es lo que vea físicamente en las instalaciones de su empresa. Si el activo fijo ya no se encuentra en las instalaciones de su empresa, no tiene cómo revisarlo, porque, repito, van y lo que hacen es revisar con base en lo que ven físicamente. ¿Okay? Entonces, durante todo ese tiempo, la autoridad puede juzgar, puede revisar esos activos fijos. Y ojo, esto no pasa como con otros criterios que se tienen en la parte fiscal y aduanera respecto a los registros o declaraciones que te dicen, oye, si tú ya me auditaste este año o este periodo, ya no me lo puedes volver a revisar por el mismo motivo. ¿Okay? Aquí en el activo fijo, la realidad es que la autoridad te puede ir a revisar el mismo activo fijo por los siguientes 5 años, ¿no? Cada año te pueden hacer una auditoría y si te piden la revisión de ese activo fijo, le vas a tener que comprobarlo. Entonces, vuelve en un trabajo bastante arduo que las empresas, durante toda la duración del activo fijo, tengan este control. Por eso es muy importante que tengan mucho contacto con el área de mantenimiento y producción. Porque como es durante todo el tiempo,
nosotros debemos de justificar documentalmente que tenemos un activo ahí. Y hay veces que son activos modificados, o son activos nuevos, o son activos a los cuales se les hizo alguna adición, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esta parte. ¿En dónde deben de estar? Aquí les dejo un listado que les voy a compartir, les repito, esta presentación con la base legal en donde debemos estar registrados nuestros activos fijos, ¿ok? Y donde están, ese es el fundamento legal del por qué los tenemos que registrar. ¿Cuáles son los escenarios que podemos encontrar dentro de la planta? Uno es que existe mercancía de difícil identificación, como puede ser líneas de producción, que podemos tener 50 placas de cada módulo, ¿okay? Pero de manera general no tenemos algo que identifique a esa máquina. Hay máquinas que no son reconocibles. ¿Por qué? Porque ya no está su placa, se borraron, se eliminaron, o alguna otra situación que en el uso del día a día provoca esta situación. Existen también errores comunes en donde encontramos diferencias entre lo que dice la máquina y dice un documento, ¿no? O sea, y hay veces que los errores, ojo, ni siquiera es de cuestión de pedimento, de un error involuntario por parte de la gente donal, sino nos ha tocado ver en las cuales el proveedor embarcó una mercancía distinta. O sea, mismo modelo, misma marca, mismas características técnicas, pero un número de serie distinto. Y eso nos damos cuenta ya hasta el momento de la auditoría. Otro punto importante que en todas las empresas hay, lo siento, si ustedes dicen que no es porque no han bajado a piso o porque no les han querido decir, pero siempre hay un cuartito oscuro. Y este cuartito oscuro es en donde mantenimiento avienta lo que ya no sirve. Se le cambió el motor, se manda para allá. Esta máquina ya no funciona, se manda para allá. Este brazo robot se manda para allá. Entonces empezamos a generar un cuartito oscuro como si fuera nuestro armario de desperdicios. Pero el problema es que cuando llega la autoridad, lo que va a ir a revisar, la autoridad no te va a ir a revisar, oye, necesito que me digas de qué máquina provienen estos. Te van a decir, no, necesito que me compruebes la legal estancia o tenencia. Entonces ahí empezamos con muchos problemas. Entonces, cuidado, siempre hay un cuartito oscuro. Otra cosa es la canibalización, que es muy dado, el estar agarrando un motor, una parte, un componente de alguna máquina que ya no es servible al 100%, pero lo utilizan para perfeccionar alguna otra. Tenemos máquinas que modifican la esencia principal del activo porque se les hacen adiciones, pero también hay fabricación propia, máquinas incluidas en la compra de la mercancía de la empresa, que cuando se hace esta adquisición de la empresa no se relaciona de manera clara los activos, ¿no? Hay veces que los activos te dicen, y con una planta productiva destinada a esto. Pues está padrísimo, pero ¿qué te trae? ¿Qué te ampara? Cuando tú compras una máquina, no le vas a decir, una empresa no le va a decir a la autoridad, oye, pues aquí está mi documento donde dice que es una planta productiva. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos descripciones, identificaciones, cantidades, de preferencia, obligado, datos de identificación individual e incluso los documentos con los que se ampara la legalidad. Ya una vez que compremos la empresa, la adquisición de la empresa nos da esa legalidad teniendo la trazabilidad de los activos. ¿Okay? Entonces, punto importantísimo. Tenemos también aquí el tema de los activos faltantes, que es muy común a veces cuando se llega a hacer una compulsa entre registros contables con Data Stage o Anexo 24, pues vemos que ese activo ya no está en planta. Se vendió, se modificó, se eliminó, se regaló, lo que ustedes quieran, pero ya no se encuentra de manera física y únicamente tenemos un pequeño fantasma dentro de nuestro Anexo 24. ¿Qué repercusiones podemos tener? Podemos tener alguna de estas repercusiones, ¿no? Desde no comprobar la legal estancia de los activos fijos hasta generar un embargo, una indebida deducción, alteraciones a las características esenciales que provoquen el desconocimiento por parte de la autoridad y eso nos genera más sanciones, ¿no? Esta lámina, repito, se las vamos a mandar para que puedan ver con más tiempo cuáles son todas las causales o mínimas que nos pudiéramos estar incurriendo por alguno de los escenarios señalados anteriormente. ¿Ok?
Ahora, vámonos a la parte importante, a la parte que más nos interesa, es cómo comprobamos la legal estancia de los activos fijos, ¿ok? Es parte fundamental. Ya nos aventamos todo el chorro de lo que puede pasar, qué debemos de saber y cómo debemos de controlar, y ahora es cómo comprobamos la legal estancia. La primera es que debemos encuadrarnos en la situación jurídica del bien de acuerdo a lo que le sea aplicable, ¿ok? Si es una compra nacional, si es de importación, si es de elaboración propia o es propiedad de terceros, ¿ok? Tenemos que trabajar porque dependiendo de esto es la base legal que debemos de considerar, las características y los documentos que debemos de comprobar, entonces debemos de situarnos en cada uno de los activos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La comprobación legal, ¿no? La legal estancia o tenencia la tenemos tanto en Código Fiscal en nuestro artículo 106, como en el artículo 146 de la Ley Aduanera. Y de manera general y básica nos dice que existen 4 documentos con los que amparamos, ¿no? Es pedimento, notas de venta, factura o una carta aporte, ¿okay? Con esto nos permite comprobar la legal tenencia o estancia en territorio nacional para efectos fiscales y aduaneros, ¿ok? Me van a decir, oye, ¿dónde está el tema de la mercancía arrendada en comodato? Ahorita lo vamos a ver porque también lo podemos amparar, pero eso va a ser a través de un documento que no es oficial, sino es entre las partes como es el contrato. ¿Qué debemos de considerar, ¿okay?, para nuestra declaración de los activos fijos? Llega un momento en donde nosotros nos tenemos que posicionar generar una línea de tiempo para saber en qué momento estábamos obligados, ¿okay?, a presentar o a declarar los datos de identificación individual. ¿Por qué? Porque la ley ha estado cambiando, ha ido modificándose, ¿no? Y si nos vamos tan extremos, y espero no errar, pero creo que el Código Fiscal se creó en 1983, 1980, más o menos por ahí, ¿no? Ya antes no existía nada. El código aduanero que teníamos antes de la ley aduanera no te lo estipulaba. La ley aduanera empezó a crear las obligaciones, de declararlos en pedimento y luego en factura. Entonces ha tenido una evolución. Entonces, cuando nosotros vamos a comprobar la legal estancia y tenencia de un activo fijo, nosotros debemos de posicionarnos en el momento en que se importó, adquirió o consiguió el activo fijo para poder ampararlo. Porque no podemos, y la autoridad no lo puede exigir, que comprobemos la legal estancia de un activo en un COBE, que nos obliga el día de hoy, cuando tenemos ese activo fijo que lo importamos hace 25 años, ¿ok? Entonces, esta parte es importante que ustedes puedan hacer su cronología. Entonces, hubo un momento en donde prácticamente no teníamos obligación. No había obligación de declarar datos de identificación individual. Posteriormente, hubo una obligación que se declararan en factura, luego en pedimento, luego nos los autorizaban en documentos comerciales. Y hoy en día nos los pide en COBE, ¿ok? Entonces, hay que posicionarnos y agarrar nuestros activos fijos. Yo sé que es mucho trabajo, o bien, para eso existimos proveedores de servicios en los cuales tenemos que revisar todos nuestros activos fijos y empezar a posicionar el debido cumplimiento y la obligación que teníamos de acuerdo a cada uno de estos. Ahora, más adelante, lo voy a poner de manera general para que ustedes lo revisen, es en dónde se empezaron las obligaciones, ¿no? Tenemos que en el 94, en el artículo 25 de aquella ley aduanera, nos decía que teníamos que comprobar los datos de identificación individual, los teníamos que colocar en la documentación para el pedimento. Y en el 36, la única obligación es que nos decía que teníamos que pagar un IGI, ¿bueno? Pero sí, nada más lo decía, no había una especificación. Ya fue hasta el 96 que el artículo 36 te genera la obligación de señalar los datos de identificación individual de las mercancías ya en ciertos documentos. Entonces, en el primero te lo decía el artículo 25, luego lo pasan al 36 y así nos fueron cambiando.
Aquí les voy a pasar un cronograma desde el 2006 al 2002, donde te lo pedían, en el 2003 al 2012, donde todavía jugábamos con un famoso anexo 18, que gracias a Dios se eliminó el 30 de marzo de 2008, o 31 de marzo. ¿Qué pasó de 2013 a 2016 y cómo estamos al día de hoy? Que esta lámina está repetida, pero para su referencia, ¿ok? Entonces, debemos de considerar todos estos procesos y ver en qué momento cumplimos la legal estancia o tenencia. Es mucha chamba, yo lo sé, es muchísima chamba, pero es algo que el día de mañana vamos a poder tener nuestra planta al 100% y proteger de cualquier auditoría. Ahora, punto importante y también para considerar, existen ciertos beneficios para la declaración de datos de identificación individual. Por ejemplo, cuando eres CIMEX, te dice, la mercancía susceptible de identificación individual no se declaran los datos cuando sean utilizados para procesos productivos, como insumos y semiterminados, ¿no? O sea, cuando tenemos mercancías que tienen datos de identificación individual, no los debemos de estar declarando, siempre y cuando los utilicemos para parte de nuestros procesos productivos. Y hay muchas máquinas, muchas partes electrónicas o componentes que sí tienen datos de identificación individual y que muchas de las empresas caen en el error de declararlo. Entonces se traen con un problemón de trazabilidad porque esas mercancías las meten a sus procesos productivos, ¿ok? Pero bueno, nos dice el IMEX que no. Lo mismo pasa para el recinto fiscalizado estratégico y para lo que es el SIVA y el OEA. Hay beneficios, ¿ok?, en el cual pudieras no declarar los datos de identificación individual en el pedimento ni en el COBE, siempre y cuando estén declarados en el anexo 24. Un beneficio buenísimo que muchas empresas nos saca el día, que nos saca de muchos apuros y que incluso es una estrategia que pudieran estar utilizando el día de hoy para poner en orden muchos de sus activos fijos. Ok, ahora, ya sé que me decir, oye Raúl, al SIVA ya lo mataron, la certificación IBEYEPS nada más tiene 5 beneficios y son de risa. Sí, yo lo sé, pero hay que recordar que tu beneficio va de acuerdo al momento en que lo importaste y lo que aplicaba en ese momento de ley. Entonces, si a partir de junio de este año, cuando sale julio, creo que fue el 14 de julio, cuando sale la primera modificación de las reglas de 2020 para destrozar a la certificación de IEPS, y tú tenías la certificación antes de este periodo y habías importado activo fijo, te puedes apegar al beneficio y eso es como lo vas a comprobar al momento de atender un auditoría, ¿ok? Aquí les hice una tabla, híjole, creo que esa tabla a mí en lo personal se me hace increíble, tiene muchísimo valor. ¿Cuáles son los beneficios que les comenté? En la cual no era necesario declarar los datos de identificación individual. Aquí se lo estoy poniendo por PITEX o maquiladoras, IMEX certificadas, IMEX SIVA, SIVA OEA, el fundamento legal para que lo tengan y los sectores. Hay algunos que en algún momento nada más era para empresa IMEX, hay algunos otros que eran nada más para aeronáutico, eléctrico, electrónico. Entonces, está bastante interesante para que le echen ahí una revisada, ¿no? Se las vamos a pasar. Ahora, me voy un poco más rápido para poder concluir el tiempo. La parte que tanto les he comentado respecto a que los activos fijos no deben de ser modificados se encuentra en la regla 379, la cual te dice que no pueden ser alterados para prolongar su vida útil, como adaptaciones o modificaciones cuando se tenga algún motor, alguna parte, algún componente o algo que los pueda alterar. ¿Por qué? Porque eso significa que ustedes están modificando la valoración del activo, las características del activo, y al modificar las características pudiera incurrir en otra fracción arancelaria que es fuera del pedimento y estaríamos teniendo un activo fijo que no es conforme a lo que declaramos en el pedimento. Además de que tienes un proceso de depreciación en los cuales ya está determinado cierto valor a ciertas características del activo. Por eso te dice la regla, no puedes hacer modificaciones, salvo
a los activos que lleven más de 10 años. A lo que lleve más de 10 años, ya hazle lo que quieras, siempre y cuando, como recomendación, generes un expediente de control donde tengas toda la documentación de los bienes que se les van a integrar, que puedan estar debidamente identificados con sus documentos, y los comprobantes, ya sean fiscales o aduaneros, que amparen la legalidad de ese activo. ¿Okay? Entonces, este es un punto importante que también desafortunadamente encontramos muchos errores dentro de las empresas. Cuando hablamos de una adquisición, debemos de cumplir con lo que nos señala el Código Fiscal a través de los comprobantes fiscales que tenemos en el artículo 29 del Código Fiscal y el 40 de su reglamento, que en el 40 de manera más precisa nos señala qué se entiende por la clase de los bienes y su descripción o descripción, que son marca, modelo, serie o algunas especificaciones. Entonces, esa es la base legal en la cual ustedes deben de tener la exigencia cuando reciben un CFDI para hacer el amparo de los activos fijos. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con mercancía que se encuentra, que es de un tercero? La mercancía que se encuentra de un tercero hay que tener un contrato, ya sea de comodato o ya sea de arrendamiento, ¿ok? Y esos son los puntos recomendables. Cada quien puede hacer su contrato como quiera, porque al final es un acuerdo entre las partes, pero yo les recomiendo que exista una clara identificación de las partes, es decir, quién lo otorga, quién recibe su RFC, la responsabilidad que tiene, etc. Porque luego encontramos contratos que hay 3 empresas, 4 empresas involucradas y entre una dice que, no sé, que a veces una empresa tiene la mercancía de todas, y las otras se las arrendan y esta la subarrenda, o es una empresa de administración de bienes. Evítense eso. Entre lo más claro que pueda ser la identificación de las partes, mejor. Tienen que señalar el origen de las mercancías de manera preferente, y estas recomendaciones van en función a los comentarios o experiencias que hemos tenido con la autoridad. Si la mercancía, ¿de dónde viene la mercancía? ¿Es una mercancía importada? ¿Es una mercancía vendida en territorio nacional? ¿Es una mercancía en comodato? O sea, al final no tenemos que... lo único que necesitamos es darle como esa trazabilidad de dónde se originó la mercancía que nos están dando a través de un contrato. El lugar de estancia, ¿dónde va a estar el activo? En 1, 2, 3, 10 plantas, 10 instalaciones de una de las partes. Excelente, no pasa nada. Pero tiene que declararte, porque si nosotros ponemos en contrato nada más como el domicilio donde desee o considere las partes, la realidad es que para efectos de un contrato entre particulares puede ser bastante válido, pero la autoridad requiere y muchas veces exige que esté plasmado en qué domicilios esté la maquinaria, porque esos domicilios también los van a compulsar con las altas y registros que tenga esa empresa. Identificar la maquinaria indispensable, se tienen que generar anexos señalando descripciones, números de parte, números de serie, lotes, etcétera, de los activos, y en caso de ser posible, que muchas veces la parte que lo da en comodato o la arrenda cuando no son del mismo grupo no siempre quiere, es señalar los datos de factura o pedimento. Nos ha tocado de manera a veces pues molesto, de risa, no sé cómo lo quieran llamar, que existen auditores que no quieren valer un contrato al momento que está presentando y no quieren amparar la legal estancia o tenencia por el simple hecho de que no dice el origen en cuanto a factura, pedimento de los activos. Entonces, a pesar de que no es una responsabilidad mía como poseedor o tenedor de esas mercancías a través de un contrato, sino es responsabilidad del propietario, la realidad es que los auditores generan molestias y al momento de que hacen las observaciones las podemos desvirtuar, pero lo único que genera son molestias al contribuyente. ¿Ok? Entonces ya tenemos mercancías de importación, mercancías por adquisición nacional, contratos a través de terceros, que son contratos de arrendamiento como dato, y ese es el tercer punto. Y este es un punto también muy importante que lo tienen que trabajar con su área fiscal, que es la parte de mercancías elaboradas por la empresa. Las mercancías que hayan sido elaboradas por las empresas
no es necesario que hagan un proceso de regularización, en verdad no es necesario. Nos hemos topado con criterios en donde auditores les recomiendan a las empresas el tener que regularizar a través de un A3 los activos que elaboraron, y la realidad es que no es así. La propia ley de ISR, artículo 32 que vimos al inicio, nos establece que un activo fijo también es considerado los que elabora la empresa, y es el propio ley de impuestos sobre la renta que nos dice, ok, para comprobar la legal estancia y tenencia, incluso hacer deducible el activo fijo, debes de considerar lo siguiente: debes de tener un registro de insumos, ¿ok? Que ahorita explico esta parte de la regularización pavimento. Debes de tener un registro de los insumos, ¿ok? Debes de llevar la contabilidad de los costos de elaboración, ¿ok? Puede ser costos de terceros o costos internos incurridos. Debes de generar un expediente de inversión en la cual te genere todos los gastos que tú hiciste, y obviamente debiendo tener factura, pedimento, etcétera. Es decir, ese registro de insumos, que ahora sí me regreso. En caso que no tengamos documento para amparar ese insumo utilizado, ahí sí tendríamos que estar utilizando una regularización de ese insumo para poder hacer la integración de nuestro expediente de inversión, ¿no? Y tú me dices, oye Raúl, pues si ya voy a regularizar un insumo, ¿por qué no regularizo toda la máquina? Pues la realidad es que lo puedes hacer, solo a ver con cuál pagas más impuestos, ¿no? Pero bueno, puedes generar ese proyecto de inversión. Generas tu monto original de inversión, haces tu registro de la inversión en tu contabilidad y haces tu proceso de depreciación y deducción, ¿ok? Entonces es cuando puedes llevar a cabo amparar la legal estancia o tenencia de los activos fijos que hayan sido elaborados por la empresa. Entonces hay que arrastrar el lápiz, pero aquí tienen la fórmula de cómo hacerlo, incurriendo en un costo mucho menor, el tema de una regularización. Ok, entonces ya vámonos por último porque vamos justos de tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones para la correcta administración? Yo les recomiendo principalmente generar tu perfil de cumplimiento. Muchos de los errores que tienen, me permiten decirlo, las empresas, algunas autoridades, algunos auditores, incluso algunos colegas de despacho, es querer tratar a todos los activos fijos de manera igual. La realidad es que no. La realidad es que cada activo tiene un punto importante, tiene una característica. Debemos de trabajar cada uno de los activos de manera individual para poder saber cómo vamos a darle la legalidad o el tratamiento correspondiente, ¿okay? Entonces aquí son algunos puntos que les pongo. Deben de tener considerado el origen, el tipo de maquinaria que lo va a hacer. En la parte administrativa, los domicilios, el registro de el administrativo, que ya no es operativo, en los domicilios, los registros, tener el valor y la depreciación, mantenimientos de mejoras, tener todo debidamente registrado. Y en la parte aduanera, pues toda la parte del régimen de introducción, expediente aduanero, etc. Entonces, a partir de que tú determines cuál es mi activo, apoyándote incluso, y desean, de las preguntas que vimos hace rato, determinan cuál es el cumplimiento y cómo deben de tratar ese activo. Porque como hace rato alguien preguntó, oye, pues ¿qué pasa si dentro de mi línea de producción tengo 10 módulos y quiero reparar uno? No lo puedes dar un tratamiento a ese de manera igual que a una máquina individual. O alguien decía, oye, yo exporté temporalmente mi máquina para que le hiciera un mantenimiento. Excelente, tienes un pedimento específico. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a utilizar esa máquina, pero esa máquina la mandas a un taller? Es que no hago pedimento, no, pero si hay un aviso de traslado que tienes que dar una notificación, bueno, debes de tener una rastreabilidad. Entonces, cada punto lo deben de considerar de manera muy particular.
Puntos de corrección de incidencias, puedes solicitar pedimentos a la autoridad. Hay veces que sabemos el origen, pero no tenemos el documento. Acuérdense que la autoridad nos puede expedir copias certificadas de los pedimentos. Te podemos hacer el plaqueo de los activos. Ojo, no es ilegal ni es incorrecto hacer un replaqueo de activos. ¿Qué pasa? Muchas veces dicen, chin, es que ya se cayó la placa, no tengo cómo identificarlo. Oye, no, espera. El activo está debidamente importado, debidamente registrado. Por cuestiones de uso se cayó la placa. Entonces, puedes hacer un nuevo plaqueo de activos. No es incorrecto. Lo que sí es que no debemos de abusar nada más para hacer alteraciones a los registros, porque de uno u otro modo pudiéramos llegar a tener una afectación en la trazabilidad. Considera que durante muchos años teníamos el beneficio de las cartas 215 y 315 en ciertos periodos que nos decían, esta carta se puede presentar en todo momento y se puede hacer en todo momento. Posteriormente ya te decían, no se puede hacer en facultad de comprobación o no se puede hacer posterior. Entonces hay un momento en los cuales la autoridad te decía, oye, tú puedes hacer para esta operación, presentar esta carta cuando quieras. Entonces podemos utilizar de manera consciente, ojo, porque esos son algunos ejemplos de corrección, ¿no? Tampoco quiero que lo agarren como la medicina y que lo utilicen para todo, pero podemos hacer estas cartas manifestando los datos de identificación individual. Elaboren tu expediente de fiscal de mercancías hechizas o elaboradas de manera interna, dándole toda la trazabilidad que comentamos, y en caso de la regularización de los activos determina la merciología, la clasificación. Es importante que cuando se haga la valoración aduanera como recomendación, se haga a través de la evaluación de un perito evaluador y ese dictamen tenga elementos de la ley aduanera para efectos de la valoración. Porque, ojo, hay veces que los peritos te determinan el valor de manera increíble, pero la autoridad te lo rechaza por no tener los elementos y criterios específicos para poder determinar el valor. Haces tu plaqueo de identificación interno y boom, lo podemos hacer, y cada máquina es un caso diferente. ¿Okay? Hay unos puntos que hay que trabajar de raíz. Siempre hay que trabajar de raíz, como es establecer un proceso de trabajo, fichas técnicas operativas. Tienes como empresa que determinar responsabilidades, y hay veces que no es claro cómo por el área de comercio, por el área de finanzas o el área de mantenimiento de producción, a veces no se sabe las responsabilidades, y también mucho va porque no damos la capacitación. Nosotros, como los líderes de comercio exterior y como ya el área de compliance, tenemos que sentarnos con todos y decirles, señores, esto es cómo se debe de estar cuidando, trabajando, y cuáles son las repercusiones que podemos tener, ¿ok? Realiza auditorías para corrección, ¿no? Es mejor, en verdad, muchas empresas lo ven como un gasto, pero realmente véanlo como una inversión o un gasto necesario si lo quieren manejar así. Es mejor hacer una auditoría preventiva para corrección que aventarnos una auditoría en donde encontremos broncas. Y les digo broncas que me ha tocado ver auditorías que casi llegan literal a los 1,000 millones de pesos por este tipo de temas. Hay empresas que literalmente han tenido de manera irregular o ilegal toda una planta. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían los documentos, pero no el documento correcto. Entonces tengan mucho cuidado. Y al final genera un plan de mantenimiento. El tema no es hacer la corrección ahorita, sino tener siempre una corrección, un proceso ya en el cual se tenga un mantenimiento de la debida administración de los activos fijos. Por último, te recomiendo, automatiza y controla. Muchas de las partes que a nosotros y a nuestros clientes les ha servido muchísimo es el establecer sistemas de administración de activos fijos. Se pueden sistematizar procesos y funciones, se realiza un registro digital de activos, se establece un número de control interno, hay comunicaciones entre las áreas, hagan revisiones constantes, control sobre modificaciones y trazabilidad, y tienes que implementar tecnología. Punto importante que deben de considerar es que
al menos son las 3 áreas que platicamos las que están involucradas y que son responsables de los activos. Y la que más contacto tiene el día a día es mantenimiento y producción. Entonces, debemos de generar esa mesa de trabajo, ese diálogo, implementando ya sea de manera más manual, reuniones y revisión, o podemos generar o implementar sistemas que nos permitan el día de mañana poder tener, cada quien desde su área, las actividades y controles que nos aplica para nuestras áreas, ¿no? Y de esto posiblemente hay varios en el mercado, y esto, por ejemplo, y se los doy como una referencia, cada quien lo implementará como desee. Nosotros contamos con una plataforma que se llama CAF, que es Administración y Control de Activo Fijo, que lo que hace es, exactamente tiene esas 3 áreas: finanzas, mantenimiento y comercio exterior, y todas tienen su apartado para trabajar de manera individual. Cada comercio ve toda la trazabilidad de los activos, puede ver en qué momento finanzas y quién de finanzas puso una refacción, hizo un mantenimiento, líneas de producción, si se exportó al extranjero para reparar, etcétera. Toda la parte de control aduanero, sin molestar a las demás áreas. Y finanzas tiene toda la parte de la capitalización, depreciación aduanal y fiscal para determinar valores, y la parte de mantenimiento puede generar sus bitácoras de mantenimiento y programarlo. ¿Y a qué voy con este ejemplo, no? Que es necesario que logren establecer una sincronización de actividades que permita el poder, sin generar más molestia y más trabajo, porque de por sí lo que tenemos no es tiempo, que permita que cada uno a través de sus actividades pueda empatar con el otro en la responsabilidad de los activos fijos. Entonces, esa es la recomendación que les doy. Generen ese tipo de procesos, aquí me pusieron una pantalla de cómo está parte, tenemos un dashboard en el sistema, pero bueno, es una parte que me hicieron favor de colocar, y esa es la parte que les recomendamos. Entonces, señores, esta plática la podemos llevar de manera, de muchas horas más. Existen muchas variables, cada empresa tiene un tema distinto que tratar. Hay muchas estrategias de cómo, de manera clara, legal, transparente, podemos estar haciendo la corrección de los activos fijos. Y por último, mi recomendación es: los activos fijos no lo dejen a la deriva. Realmente es uno de los puntos en donde la autoridad más se esfuerza en hacer auditorías, donde más recaude, y para bien o para mal, hoy en día tenemos una administración que requiere recursos y que se ha visto a la alza de junio para acá, bueno, desde el año pasado para acá, un incremento brutal en las auditorías, y es una actividad que va a aumentar en los próximos meses. Entonces, no lo dejen al final, chéquenlo, lo considérenlo como uno de sus proyectos para el próximo año, y pues, sin más de mi parte, nada más agradecerles y dejarles aquí mis datos de contacto por cualquier duda, comentario o apoyo que requieran, pues ponerme a sus órdenes. Si les parece bien, damos unos 5 minutos para revisar alguna duda o comentario y poder despejar cualquier punto que tengamos. A ver. Antonio, ¿qué pasa si cambiamos máquinas entre los domicilios registrados al RFC de importación? ¿Debemos avisar al SAT? ¿O hay alguna multa si no se encuentra en el domicilio de revisión y la maquila se ubica en otro domicilio? Aquí, ojo Antonio, aquí es importante que consideremos que todos tus domicilios deben de estar registrados, en donde lleves actividad de comercio exterior y actividades económicas para efectos del RFC. Si tú tienes todos los domicilios registrados y tú quieres pasar tu máquina de una planta a otra planta, no tienes ningún problema, siempre y cuando los domicilios estén registrados. Muchas gracias, Verónica.
En una última auditoría nos preguntan, en una última auditoría realizada en la empresa, ellos notificaron que está mal realizarlo. Es que debe estar la placa original. ¿Cómo podemos proceder en esta situación? Bueno, nada más lo tenemos como comodín. No, aquí no te preocupes, puedes emplaquear. Si nos ayudan con sus micrófonos, de favor, ya vamos a terminar. Aquí, comodín, no, la realidad es que no está legal ni no está mal. No está mal siempre y cuando tú puedas demostrar con documentación que se trata de la misma información. ¿Qué pasa? Es muy común que por cuestiones de mantenimiento o uso, por ejemplo, nos ha pasado mucho que las placas luego por la vibración de los troqueles o por cierto proceso, los remaches empiezan a caerse. O pasa que hacen la importación, el mantenimiento, y el mantenimiento lo pintan, lo lijan, ponen algún corrosivo, o hay veces que en el movimiento chocan y maltratan la placa, ¿no? Nos tocó una vez que literalmente la placa parecía machetada, o sea, como si lo hubieran cortado ahí con machete, y no, pues fue un tema que hubo un movimiento de maquinaria y se voló una parte. Entonces, no está mal que lo haga. Aquí la cuestión es cómo lo haces y cómo le das la trazabilidad para comprobar que no estás manipulando la información, sino únicamente estás realizando o dando cumplimiento a tus obligaciones. ¿Quién más? Perdonen, es que se está moviendo el chat. Tenemos... sí, claro, María, se les envía. Otra pregunta, ¿qué pasa si no se notifica la DACE una vez terminada la importación de los equipos en la línea? Pues mira, Antonio, tal cual sí podía llegar a haber una sanción. La regla no establece una multa, pero pudiera generarse una multa por presentación extemporánea de documentos. La realidad es que no estás generando ninguna ilegalidad respecto a los activos, porque los tienes debidamente amparados con tus pedimentos, si no fue ahí una falta administrativa que pudiera darse como documento presentado de manera extemporánea. Sí. Perfecto. Creo que ya son todos los comentarios. Sí, creo que ya tenemos todas las preguntas respondidas. Estamos poniendo ahí en el chat, por favor, quien esté interesado en la presentación, ayúdenos por favor con un correo electrónico, ahí lo indicamos, a seminarios@imarsistemas.com, y con gusto estaremos compartiendo la presentación de Raúl. Pues Raúl, ya estamos muy a tiempo, te agradezco mucho la presentación, tenemos muchas preguntas, lo cual siempre es bueno, pues causa interés. La verdad es que es un tema, creo que es toda una especialidad y muy interesante, además que nos hayas compartido ahí que pues ustedes ya manejan una plataforma que puede apoyar a las empresas para llevar este control. Entonces, bueno, todos los asistentes pues ahí tienen los datos de Raúl. Quien esté interesado también en sus servicios y en su sistema, pues bueno, no dejen de contactarlo. Y por parte de IMAR Sistemas y la agencia banal, Metacae, y las plataformas Vado y Tarifa Empresarial, no nos queda más que agradecerles, insistirles en las plataformas que hemos desarrollado para la comunidad de comercio exterior, vado.mx, para la consulta de toda la legislación aduanera sin costo, y la página Tarifa Empresarial, la plataforma tigie.com.mx, donde está toda la TIGIE con todas las regulaciones, restricciones, preferencias, etcétera, también sin costo. Así es que muchas gracias, Víctor de la Vega, muchas gracias por el apoyo también para este evento. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre. Muchas gracias, Raúl. George, abrazo, gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos, gracias, Raúl, que Dios los bendiga, y con esto concluimos la sesión. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego.